el computador. Y ahí me dice que está siendo grabada. ¿Qué te parece si hago una pequeña introducción tuya, José Carlos? Chiquitita, y luego nos lanzamos. ¿Te parece bien? Perfecto. José Carlos es psicólogo clínico y doctor en farmacología. Y después viene una parte aquí un poquito más complicada, pero sus áreas de interés son la psicofarmacología y las propiedades terapéuticas de y después quizás nos puedes explicar qué significa, entactógenos, los psicodélicos y el cannabis. Ha realizado investigación terapéutica con MDMA, investigación farmacológico con diferentes sustancias de origen tanto vegetal como sintético, así como estudios de los efectos neuropsicológicos a lo largo de a largo plazo de sustancias como el cannabis, la ayahuasca y la cocaína. Autor de varios libros y sumamente interesante que actualmente eres director del ICERS, así que también me encantaría que nos expliques un poquitito más qué significa el International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service. Origen sin ánimo de lucro, o sea, es una fundación sin fines de lucro, con sede en Barcelona, dedicada a transformar la relación de la sociedad con las plantas psicoactivas. Tremenda introducción. Bueno, muchas gracias. Pues sí, más o menos esta es mi trayectoria profesional. Por empezar por el final, que es la pregunta de qué es AICES. Si quieres luego volvemos a la pregunta del principio de qué son los entactógenos. AICES es una fundación, efectivamente, sin ánimo de lucro, de utilidad pública, con la categoría de utilidad pública. Y bueno, que nuestro objetivo es transformar las relaciones de las sociedades contemporáneas con las plantas psicoactivas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el mundo indígena y en el conocimiento tradicional hay todo un conocimiento riquísimo y profundo sobre la utilización de una serie de plantas que en Occidente se las cataloga de alucinógenas y que, por tanto, sus principios activos están prohibidos, pero que forman parte de la forma de adaptarse a sus ecosistemas en las comunidades indígenas, ¿no? Consideramos también que estas formas de este conocimiento profundo de las medicinas amazónicas que tienen las culturas tradicionales, pues puedes entrar en diálogo también con el conocimiento científico contemporáneo, ¿no? Y probablemente aportar mucho a algunos de los grandes males que padece nuestra civilización. Y la perspectiva que tenemos de cómo hacer esto es desde una forma descolonizadora, no extractivista y dando protagonismo a las comunidades indígenas del conocimiento tradicional, en vez de tratar de apropiarnos de sus conocimientos, ¿no? Esto es una de las, quizá es el área principal de AICES. Nosotros trabajamos principalmente con tres, dentro de AICES hay también varias áreas. Hay un área de derechos humanos y políticas públicas, ¿no?, que trata de tener incidencia en organismos nacionales e internacionales, ¿no?, como es la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, o también en las comisiones de derechos humanos en Ginebra de Naciones Unidas, pero también hacer incidencia política a nivel más local, a nivel de España, incluso a nivel de comunidades autónomas, ¿no? También, bueno, nos dedicamos a la educación y a promover todo el conocimiento técnico que tenemos, tratar de volcarlo de manera divulgativa a la sociedad civil, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora sería un ejemplo de ello. Y nos basamos desde dos perspectivas fundamentales, ¿no? Una es la evidencia científica y la otra son los derechos humanos, ¿no? Por encima de todo. La evidencia científica es un término que está muy, muy manido y muy maltratado. Dependiendo de quién hable de evidencia, últimamente se le llena la boca a mucha gente hablando de evidencia científica. Esto lo he vivido en Chile, lo he vivido en Argentina, se vive en España continuamente, cuando se tratan de incentivar nuevas políticas públicas
en materia de drogas o también en materia de salud mental, siempre va a haber un político que nos va a decir que no hay evidencia suficiente, ¿no? Esto es especialmente relevante en el caso del cannabis medicinal. Bueno, la evidencia no solamente y cuando se dice esto es porque se suele equiparar evidencia a biomedicina, ¿no? Todo lo que no venga proveniente de un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, no es evidencia. Y esto es una auténtica falacia, esto es una apropiación del concepto de evidencia por parte de solamente una parte minoritaria de la gente que se dedica a producir evidencia científica. Entender las políticas públicas con relación a evidencia científica, por ejemplo, en materia de drogas, de que no hay evidencias suficientes, o desde la perspectiva de la evidencia, esto equivale a entender las políticas de drogas exclusivamente desde la perspectiva de la toxicidad de las sustancias. Y esto es reduccionista, porque la toxicidad de las sustancias es solamente un aspecto dentro de lo que deben ordenar las políticas públicas, ¿no? Porque las políticas públicas no deben ordenar solamente si el control de una sustancia en función de su peligrosidad, sino qué consecuencias produce el tenerlas fiscalizadas, el tenerlas prohibidas, las persecuciones, el blanqueo de dinero. Es decir, hay una realidad mucho más allá de lo que ocurre en un laboratorio biomédico que afecta a la vida pública. Bueno, esto es otra de las cosas que hacemos también en AICES, tener esta perspectiva de evidencia, no solo transdisciplinar, sino incluso, si me permites, transcultural, ¿no? Tratando de incorporar también el conocimiento que tienen las comunidades indígenas como una forma de conocimiento equiparable al conocimiento científico. Bueno, hacemos más cosas, pero creo que con esta pincelada, por no dedicar todo el tiempo a AICES, pues... Dijiste que sobre todo grandes males que padece la civilización hoy en día. ¿A qué te refieres cuando dices eso? Bueno, creo que el principal mal que padece la civilización hoy en día es que después de una pandemia vírica producida por un virus, nos hemos instalado en una pandemia de salud mental, en una auténtica epidemia. La diferencia es que con la COVID teníamos vacunas, teníamos medidas de evitar contagios, medidas de protección, y con la salud mental de nuevo es lo mismo. Si entendemos la salud mental desde una perspectiva únicamente cerebrocéntrica o psicológico-céntrica, en el que es el individuo el responsable, o el cerebro de los individuos de repente algo les pasa y enfrentan problemas de salud mental, pues así pasa, que no avanzaremos. O si entendemos la salud mental desde la perspectiva desde la que se explica desde la biomedicina. Por ejemplo, empezando con las cifras de prevalencia. Hay 200 millones de personas con depresión en el mundo. Hay 100 millones de personas con esquizofrenia en el mundo. Esto es entender que son las personas las que enferman como si no hubiera factores externos implicados. ¿Por qué ha habido un aumento de las prevalencias de trastornos psicológicos después de la pandemia? Está muy claro, ¿no? La causa, o sea, hemos venido de unas condiciones de aislamiento, de una recesión económica, de una serie de causas que hacen que las personas pierdan su equilibrio psíquico, ¿no? Si no entendemos esto, si no entendemos que a lo mejor hay que dejar de hablar de prevalencias de enfermedad y empezar a hablar, como dice el relator de Naciones Unidas para el derecho a alcanzar el nivel óptimo de salud física y mental, de obstáculos que impiden a las personas alcanzar sus niveles de salud mental, pues no vamos a solucionar nada, ¿no? Seguiremos enroscados en una concepción estrecha de la salud mental, en la que se entiende que la única vía de tratamiento es la medicalización, cuando sabemos los problemas a medio y a largo plazo que implica la medicalización o la medicación psiquiátrica. Y entonces, hasta que no empecemos a entender la salud mental no como algo que le ocurre
al individuo, sino algo que le ocurre a la comunidad en su conjunto, que es como se entiende la salud en las comunidades indígenas, pues no vamos a avanzar. Súper interesante ese punto. Tomándome de eso mismo, ¿cómo es que lo que ustedes están haciendo hoy en día tiene un impacto positivo entonces en la salud mental? ¿Cómo es que los psicodélicos podrían llegar a cumplir un rol en esto? Bueno, el caso de los psicodélicos es un caso muy particular en el que se trata de unas sustancias que producen unos efectos extraordinarios sobre la conciencia, ¿no? Entonces, estas sustancias, muchas de ellas se encuentran presentes en forma de planta o en plantas, ¿no? Y han sido utilizadas por diferentes culturas humanas desde la noche de los tiempos, ¿no? Como se suele decir. Algunas de estas sustancias se redescubrieron, otras se inventaron. Quizá pues la más famosa es la LSD, ¿no? La dietilamida del ácido lisérgico, y el descubrimiento más famoso es el de Albert Hoffman cuando experimenta los efectos y va en bicicleta por Basilea, y esta historia tan conocida. Experimentan estas sustancias una extraordinaria popularidad dentro de, podríamos decir, que ha sido hasta el momento la más interesante revolución en psiquiatría, ¿no? Desde la historia de la psiquiatría. La historia de la psiquiatría es una historia infame. Se han aplicado tratamientos deshumanizantes y torturantes de todo tipo, ¿no? Lobotomías, electroshocks, comas insulínicos, se extirpaba lo que se pensaba que era la piedra de la locura que estaba insertada dentro del cráneo. Es decir, la historia de los tratamientos psiquiátricos es una pequeña manual de torturas, ¿no? En este sentido, cuando aparecen estas sustancias, ya se había aparecido también la clorpromazina, que es el haloperidol, una de las primeras descubrimientos médicos útiles, ¿no? en el ámbito de la psiquiatría, que se descubre además por casualidad, pero no dejan de ser, y a raíz de ahí todo el desarrollo de los fármacos antidepresivos, no dejan de ser sustancias que lo que tratan es de atajar el síntoma, no la causa del problema. Bueno, estas sustancias, lo que se pretende con ello, y esto es el boom que tuvieron en los años 50 en Estados Unidos y también en Europa, fue que no iban a cortar el síntoma, sino que fomentaban la aparición del síntoma para que, provocando la aparición del síntoma, se pudiera resolver el problema, ¿no? Esto es como se trabaja con MDMA en personas con trastorno de estrés postraumático, ¿no? El MDMA lo que permite es experimentar la experiencia traumática, pero que en vez de venir acompañada de toda la carga de ansiedad con la que viene acompañada cuando se reexperimenta en terapia verbal normal, la MDMA facilite a que la persona haga esta reexperimentación en una situación en la que no existe el miedo, porque la MDMA principalmente es un antídoto contra el miedo, ¿no? Y personas en las que el núcleo esencial de su vida es el miedo, que son las personas que padecen trastorno de estrés postraumático, el que tengan una experiencia de unas cuantas horas en las que pueden volver a experimentar que la vida es posible vivirla sin miedo, pues es una experiencia que puede ser transformadora, ¿no? Esta investigación en los años 50 fue muy popular hasta que pues, salta de los laboratorios a la contracultura, y en Estados Unidos pues, forma parte ya de los festivales de música en los que se consume LSD, y las autoridades, alarmadas por lo que ocurre, pues la prohíben, y entonces hay una época de oscurantismo, hasta que a partir de la década de los 90 del siglo pasado, 6-7 grupos de investigación en todo el mundo empiezan, si quieres luego profundizamos un poco en esto, empiezan a realizar de nuevo investigaciones con estas sustancias, tanto farmacológicas como neurocientíficas, como terapéuticas, hasta que la tendencia va revirtiéndose y cada vez están menos estigmatizadas, cada vez gozan de mayor aceptación popular, cada vez son, en vez de estigmatizadas
y demonizadas en los medios de comunicación, pues incluso ahora Netflix tiene una serie basada en un libro de De una Michael super... Pollan, How to Change Your Mind, cómo cambiar tu mente. Es decir, que ahora los psicodélicos se han convertido en la gran promesa de la psiquiatría. De nuevo, se ha dado la vuelta a calcetín. A día de hoy, yo que me dedico profesionalmente a esto, no puedo estar al día de todo lo que se publica en las revistas científicas. Hay mucho ruido y poca señal. También esto, con la aparición de las revistas están Open Access, ¿no? En las que pagando 3.000 euros publicas tu artículo y que los sesgos, los filtros de publicación pues son muy leves, porque en realidad lo que se pretende es hacer negocio, el volumen de publicación basura, digamos, es también bastante alto, con lo cual es muy difícil separar. Entonces, no solamente el ruido ha llegado a la cultura popular, sino que también se ha insertado en la comunidad científica. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que cambió en los años 90 y en los años 2000 respecto al pasado? ¿Será que la innovación tecnológica y el avance de las máquinas para poder entender mejor al cerebro fue lo que gatilló un mayor entendimiento o fue otro el tipo de cambio que hizo posible que esto volviera a estar sobre la mesa y de forma seria? Bueno, fue un poco todo. Yo creo que cada sociedad tiene la tecnología en su momento y en cada momento su tecnología es la tecnología punta, ¿no? En los años 50 la tecnología que tenían era una tecnología punta. Igual que la tecnología que tenemos ahora es tecnología punta y da vértigo pensar qué va a ocurrir dentro de 20 años, ¿no? Hoy estoy jugando con un programa de inteligencia artificial que escribe textos por sí solo, metiéndole algunas palabras claves y es fascinante los textos bien documentados y complejos que te puede escribir ahora un ordenador, metiéndole tan solo un título, una propuesta de título y 5 o 6 palabras claves, ¿no? Creo que fue una serie de factores sociopolíticos. En los años 50 había, con la tecnología que tenían, se publicó, hubo una explosión de publicaciones científicas, se publicaron cientos de artículos sobre miles de pacientes, decenas de congresos internacionales sobre psicodélicos. Ocurrió que saltó a la contracultura y esto formó parte del uso recreacional por parte de los jóvenes y los adultos, pues como siempre, lo que tratan es de tratar de reprimir las conductas que no comprenden del todo bien, ¿no? La diferencia con los años 90 es que todo este ambiente ya se había relajado, ¿no? Nos hemos hecho menos contraculturales, ¿no? Digamos que el sistema lo va absorbiendo todo. Y cuando absorbe todo, absorbe hasta la contracultura, ¿no? Entonces, ya la contracultura no supone ningún riesgo para los sistemas, ¿no? Entonces, en esta situación de calma política, ¿no? De calma poblacional, ¿no? Donde, además, con unos instrumentos de represión menos evidentes, pero mucho más profundos y menos sutiles, ¿no? Como es, por ejemplo, la prohibición en el caso de España de no manifestarse en el Parlamento, ¿no? El Parlamento es la casa del pueblo, ¿no? Es donde todos votamos. Pues resulta que a los ciudadanos está perseguido por el Código Penal manifestarte en el Parlamento, ¿no? O, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con lo que llaman seguridad ciudadana. Es decir, en la medida en la que pues, los ciudadanos ya no somos un problema porque nos tienen bien sometidos, pues también ha dejado de ser un problema la contracultura. Eso sumado en los años 90 a que empiezan algunos grupos de investigación a interesarse de nuevo por el uso por estas sustancias. Estoy hablando de Charles Grob con MDMA en la UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, de Richard Strassman en la Universidad de Nuevo México con DMT, al doctor Franz Follenweider en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich, en Suiza, con psilocibina y MDMA. El doctor Jordi Riba en el Hospital Sant Pau de Barcelona con ayahuasca, el doctor Magí Ferrer y el doctor Jordi Camí en Barcelona también en el IMIM, en el Hospital del Mar, y la doctora Goussoulis May-Frank en Alemania. Esto es el grupo de pioneros que en los años 90, y yo luego me puedo incluir,
así, si quieres, porque en los años 90, también a finales de los años 90, consigo los permisos para hacer el primer estudio con MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, ¿no? ¿En dónde? ¿En España? Y así, en Madrid. Qué fascinante. Después me encantaría que me cuentes un poco más el detalle de eso. Claro, sí. Entonces, este es el grupo que empieza a publicar en los años 90, cuando hay un vacío absoluto de publicaciones científicas. La última había sido en el año 72, creo, 71. Entonces, la LSD se prohíbe primero Ronald Reagan en el 63 en California, cuando era gobernador de California, pero luego en el 71, creo que es en el 64 cuando se publica, se prohíbe en todo Estados Unidos, y luego ya es en el 71 cuando Nixon inaugura la guerra contra las drogas, y en la Convención del 71 de Naciones Unidas todos los psicodélicos pasan a formar parte. Es decir, que en Estados Unidos, por lo menos desde mediados de los años 60, apenas se hacen estudios, y no porque no se puedan hacer, porque en realidad los convenios lo permiten, restringen todo el uso menos el médico y el científico, pero las trabas burocráticas se complejizan y sobre todo se estigmatiza no solo al que utiliza alucinógenos, sino al que habla de ellos y por supuesto al que quiere investigar sobre ellos, porque se les asocia inmediatamente, y esto sigue pasando aquí en España, con promotores del consumo de drogas, y además del consumo de unas drogas peligrosas que pueden producir locura a la gente y sobre todo en la juventud. Con lo cual, pues nadie se arriesga su carrera a ser estigmatizado y a ser, por el hecho de interesarse en estas sustancias, y se abandona la investigación, no por falta de interés, sino por estigma principalmente. Hasta que en los años 90 empieza otra vez este interés por este grupo de 6 o 7 personas que te he comentado, o 6 o 7 grupos de investigación, o 5 o 6, más que 6 o 7. Y esto, claro, se empiezan a publicar en revistas científicas, se empieza la bola a retroalimentarse y a crecer, ¿no? Aparecen también las primeras noticias en los medios, luego entra en acción el grupo de Johns Hopkins, claro, Johns Hopkins con Ronald Griffiths. Ronald Griffiths es un psicofarmacólogo de los más prestigiosos en Estados Unidos en el estudio de drogas de abuso, de cocaína, de GHB, que es mal llamado de estasis líquido, tal. De repente, ¿cómo es posible que uno de los farmacólogos más prestigiosos estadounidenses esté interesado ahora por la psilocibina? A lo mejor es que algo de interesante tiene, ¿no? Y cuando publican en 2006 su primer paper, hablando sobre las experiencias espirituales en personas que habían sido participantes de sus estudios de psilocibina, y empieza, ¿no?, esta retroalimentación, se van subiendo nuevos grupos, el grupo del Imperial College, se van creando nuevos grupos con estudios también terapéuticos, por supuesto la influencia de MAPS y sus estudios con MDMA, y poco a poco en los medios de comunicación, en vez de hablarse de estas sustancias desde una perspectiva negativa, se empieza a hablar desde una perspectiva positiva. Ya es muy difícil encontrar una noticia sobre la MDMA o el éxtasis que hable sobre la neurotoxicidad, las muertes de la juventud, de las neuronas, y lo habitual es encontrar sus efectos para el tratamiento del estrés postraumático. Por ejemplo, desde una perspectiva positiva, porque los mismos estudios y las mismas investigaciones iban entregando esos datos. Bueno, es claro, si no las investigaciones no hubieran mostrado estos datos, no se hubiera, en los medios de comunicación no lo hubieran reflejado. Claro, el primer estudio que se hace con psilocibina en pacientes con depresión encuentra unos resultados bastante interesantes y es portada de los periódicos norteamericanos, ¿no? Entonces, ha sido una especie de pescadilla, de cadena de reacción, ¿no?, que ha ido retroalimentándose entre la ciencia, los medios de comunicación y la cultura popular. La cultura popular, cada vez hay más conferencias de psicodélicos, cada vez más gente a estas conferencias, aparecen más medios, vienen más científicos. O sea, yo recuerdo la primera conferencia grande sobre psicodélicos fue la de MAPS en 2010. Había habido 2 antes, haciéndolo coincidir con el 100 cumpleaños de Hoffman, que esto creo que fue en 2004 o 2005, y con el 102 cumpleaños de Hoffman en Basel, ¿no?, que también fueron bastante multitudinarias. La siguiente, que ya es, hay, fíjate, una tontería, creo que 1000 o 1100 personas, y nos parecía un auténtico éxito en 2010. En 2013 ya creo que hay el doble.
y la de 2017 había 3.000 o 4.000. Ahora la siguiente conferencia de MAPS, que va a ser el año que viene, en 2023, se esperan a 10.000 personas. O sea, es geométrica la progresión. En Europa, de la conferencia de Basel que se hicieron coincidiendo con el cumpleaños de Hoffman, se hace por primera vez la de la Open Foundation en Holanda, luego viene la Breaking Convention, luego viene la Beyond Psychedelics en República Checa, y a día de hoy hay cada año prácticamente en Europa una conferencia internacional de psicodélicos, más las que hay en Estados Unidos, porque cada año en Estados Unidos también está Horizon, y todas llenísimas. La de Open Society, no, Open Society no, Open Foundation, que fue el pasado septiembre, se agotaron las entradas desde hacía meses, ¿no? Entonces hay un interés... fidedigno. Sí. Por otra parte, en paralelo hay toda una industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha entrado también a invertir no la industria farmacéutica clásica, algunas sí, por ejemplo Johnson & Johnson son los que han creado el Spravato, que es el fármaco basado en ketamina para tratar el tratamiento de la depresión. Pero en general las nuevas compañías farmacéuticas son de emprendedores que no vienen del área del mundo farmacéutico, del desarrollo farmacéutico, sino que vienen del mundo de la empresa y están montando startups, y hay ahora mismo una inversión multimillonaria en el desarrollo de sustancias psicodélicas. Es decir, esto un poco probablemente unido a lo fácil que la comunicación se transmite hoy día a todas las plataformas digitales y bueno, esto tiene su cara B, ¿no? Y es que hay un proceso de un poco banalización o frivolización, ¿no? Sobre lo que son estas sustancias. Se está perdiendo un poco el origen, las raíces de dónde vienen. Esto también tiene una tradición y a mí me preocupa que la popularización tan masiva haga que nos olvidemos de leer a los clásicos, ¿no? De leer a Huxley, de leer a Timothy Leary, incluso pues, de leer a Gordon Wasson, de leer a Jonathan Ott, a Escotado, de leer a la gente que ha trabajado y ha profundizado en el estudio de estas sustancias, ¿no? Y nos quedemos, bueno, pues con lo que aparece, con lo que aparece en los medios audiovisuales, ¿no? Que es lo más inmediato, y con todos estos expertos que hablamos, ¿no? Que salimos en diferentes canales, y que, bueno, como información divulgativa está muy bien, pero a mí, bueno, me preocupa un poco que se pierda la profundización en la tradición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente. ¿Cómo fue tu primer estudio entonces? ¿Cómo conseguiste un permiso? ¿Cómo conseguiste las sustancias? ¿Cómo conseguiste los voluntarios, los pacientes? ¿Cómo funcionó todo ese proceso? Pues funcionó de manera muy lenta, muy compleja. Esto fue un estudio cuando apenas había información científica sobre la MDMA, el éxtasis. Había un grupo, estaba el grupo de Magí Farré y de Jordi Camí en Barcelona, que fueron los primeros en hacer investigación junto con Charles Grob en Estados Unidos y Fallen Biden en Suiza, en hacer investigación farmacológica con MDMA. Bueno, yo venía de un curso de verano que había organizado Antonio Escotado en un pueblo aquí del Levante español, donde había venido Alexander Shulgin, y en una de las conferencias de Alexander Shulgin, que habló sobre la MDMA, y me quedé fascinado. ¿No? Para mí la MDMA hasta ahora había sido una droga llamada éxtasis, que lo tomaba la gente así en la ruta del bacalao, que fue un fenómeno musical que ocurrió en España y que se asociaba, pues esto, ¿no? Con el desfase. Cuando escucho esta conferencia de Alexander Shulgin me quedo fascinado, no doy crédito a esta disonancia cognitiva entre la idea que yo tenía de la MDMA absorbida por los medios de comunicación y lo que este señor mayor me contaba, ¿no? Y cuando vuelvo a la universidad, yo estaba haciendo el doctorado, pues vuelvo al departamento con la intención de conocer absolutamente todo, leer absolutamente todo lo que estuviera publicado sobre el tema, porque quería
quería enterarme si era verdad lo que decía este señor, que es una sustancia que puede servir para facilitar los procesos de psicoterapia. Yo estaba haciendo un doctorado en psicología clínica, me estaba abriendo las puertas a una herramienta hasta ese momento de la que nadie me había hablado, por supuesto, y que cuando me habían hablado mal. Conocía la LSD y conocía los trabajos que se habían hecho con LSD y con psilocibina y con mescalina en los años 50 y primeros de los 60, pero de la MDMA y de esas peculiaridades específicas para actuar sobre el proceso terapéutico, pues nadie, no tenía ni idea. Entonces, efectivamente, leí todo lo que estaba disponible en aquel momento, todo lo que había publicado y me decidí a hacer mi tesis doctoral con un estudio con MDMA, entré en contacto con Rick Doblin, con MAPS. Ahora MAPS es una empresa de más de 150 empleados. En aquel entonces MAPS era Rick Doblin en una habitación de su casa, que era su despacho. Y bueno, en conversaciones empezamos a pensar en un diseño. Yo vivía en Madrid en aquel entonces, me vine a Barcelona a hablar con el doctor Magí Ferrer, que era el investigador que estaba haciendo estudios farmacológicos con MDMA, que fue mi mentor en todo el proceso de tratar de atravesar el laberinto burocrático que impide investigar con drogas de la lista 1. Y después de unos cuantos años de trabajo, pues conseguí obtener los permisos. Y nada, y cuando llevaba 2 años trabajando, pues una noticia en portada de uno de los diarios más importantes aquí en España, sacó la noticia en portada. En aquel entonces todavía vivíamos la histeria anti-éxtasis, seguía siendo la droga que mataba jóvenes y todo esto, y se cerró el estudio. O sea, nos dio tiempo a tratar a 6 pacientes. 20 años después, estamos a punto de ver, dentro de 2 años, probablemente la MDMA será autorizada. Ya se habrán terminado todos los ensayos clínicos para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Digamos que en este caso la política y las políticas públicas han hecho que se retrase pues, entre 10 y 12 años la disponibilidad de un tratamiento que podía haber estado ya disponible hace más de una década, ¿no? Pero bueno, así fueron las vicisitudes. En realidad, ya te digo que los convenios no prohíben la investigación con drogas de la lista 1. De hecho, el único uso lícito que tienen estas sustancias es con fines médicos y científicos. ¿Dónde nos va a llevar ahora esta explosión de popularidad de los psicodélicos? Pues vuelvo un poco a la reflexión del principio. A mí me preocupa que haya esta fascinación por las aplicaciones de los psicodélicos en el campo de la salud mental, pero no se cuestione cuáles son los determinantes sociales, políticos, económicos, culturales de la salud mental. Porque por muchas capsulitas que demos a la gente y por muchos alucinógenos que demos a la gente en sus consultas, si no se cambian estructuralmente algunas cosas, pues esto no son balas mágicas, son herramientas. Pero las herramientas solo pueden utilizarse cuando hay un contexto en el que el cambio es factible de producirse. Si este cambio no es factible porque la gente no tiene dinero, no tiene comida, no tiene seguridad, no tiene oportunidades, no tiene, tiene violencia, sufre discriminación por las razones que sean, de género, de raza, de tal, sufre estigma por las cosas que hagan, por consuman drogas o por una determinada tendencia sexual, etc. Si todo esto sigue ahí y en vez de no ir desapareciendo, aumenta, como ocurre en algunos lugares del planeta, pues poco se puede hacer, la verdad. Y no se puede pedir a los expertos en salud mental que hagan milagros porque no son milagreros, son técnicos. Quería hacer una pregunta. Mencionaste algunas plantas que algunas personas pueden conocer por alguna otra razón, como la ayahuasca, quizás les suena a rituales en Perú o en el Amazonas. Hablaste de psilocibina, que proviene de los famosos honguitos mágicos, pero también mencionaste el DMT.
y el DMT, cuando lo buscas en algunos lugares, aparece como una partícula espiritual o la molécula de Dios o una partícula que se encuentra en todos los seres vivos. ¿Cómo podrías explicarle a una persona que quizás nunca ha escuchado el DMT qué es, qué hace, cómo funciona? Bueno, el DMT es una sustancia química que pertenece a la familia de las triptaminas, como la psilocibina, ¿no? Esto es dimetiltriptamina, y que sea una triptamina quiere decir que pertenece a un grupo de sustancias químicas que actúa sobre unos receptores cerebrales que se llaman serotoninérgicos, ¿no? La serotonina es una triptamina, 5-hidroxitriptamina. Es decir, nuestro sistema nervioso, por supuesto, está lleno de triptaminas. La serotonina es la principal triptamina, hay otras, y por supuesto nuestro cerebro está lleno y repleto de receptores triptamínicos, de receptores serotoninérgicos, ¿no? Donde se unen las triptaminas, con lo cual es normal que cuando en la naturaleza se producen, se dan productos químicos, estos productos químicos no solamente se dan en el ser humano, también se dan en otras especies animales y, por supuesto, también en otras especies vegetales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro cerebro hay también endocannabinoides, es decir, hay sustancias que son químicamente, estructuralmente, muy parecidas, porque pertenecen a la misma familia química, a los cannabinoides que hay en la planta del cannabis, ¿no? Con lo cual nuestro cerebro también está lleno, densamente poblado de receptores cannabinoides, nuestro cerebro y todo nuestro organismo, ¿no? Receptores cannabinoides hay en absolutamente todos los tejidos y órganos del cuerpo. Con lo cual, y es posible que así es como se descubriera la medicina. Primero observando a los animales comer plantas para modificar su fisiología, y porque las plantas producen estos metabolitos secundarios que se llama, que son sustancias químicas que no influyen para nada en la alimentación o en el crecimiento de las plantas o en la supervivencia de las plantas, pero sí que les permite pues, tener colores atractivos para que tengan los depredadores, ¿no? o para ser polinizadas. Estos metabolitos secundarios son los que conocemos hoy día como, bueno, la principal fuente de drogas hoy día, desde la aspirina hasta la morfina, ¿no? Son metabolitos secundarios de las plantas. Entonces, la DMT no solamente está en nuestro sistema nervioso, como otras tantas triptaminas, como la serotonina, sino que también está en algunas plantas, porque es un metabolito secundario de algunas de estas plantas. En algún momento del pasado remoto, no se sabe cuándo, los indios amazónicos, y la DMT además si la ingieres por vía oral no es activa, porque hay unas enzimas en nuestro tracto gastrointestinal que se llaman monoaminoxidasa que se tratan de degradarlo. Esto es un mecanismo de defensa también contra agentes externos, ¿no? Los indios amazónicos descubrieron que combinando la DMT con Banisteriopsis capi, es decir, con unas sustancias que hacen dimaos, que bloquean la HAMO endógena, permite la aparición de estos efectos. Un descubrimiento bastante sofisticado e insólito, ¿no? Lo que estamos haciendo es ingiriendo algo que está en la naturaleza, ¿no? Tanto nuestra como afuera. Y lo que hace la DMT cuando se une a estos receptores pues es desplegar este efecto este estado alterado de conciencia, pues, en el que se pierden. Es muy difícil explicar los estados alterados de conciencia producidos por los psicodélicos, ¿no? Se suele decir que son inefables, ¿no? Bueno, se produce una especie de disolución de la estructura egoica, de la estructura del yo, ¿no? Donde desaparecen los límites que el ego nos pone con la realidad, y ahí es donde pueden aparecer experiencias espirituales. Se puede alcanzar nuevas comprensiones, no solamente intelectuales, sino también emocionales, acerca de la naturaleza de la realidad. De hecho, desde mi punto de vista, el principal interés que tienen estas sustancias es que inducen experiencias de conocimiento, ¿no? Ontológicas, ¿no? Donde y esto es lo peligroso también, porque muchas veces los cimientos, no, hay personas que a lo mejor no conviene que se les muevan los cimientos que tienen cimentados sobre su concepción de la realidad, ¿no? Y luego
También actúa la DMT, actúa en la corteza prefrontal, ¿no? Por eso se pueden producir estas nuevas conocimientos acerca de la naturaleza de la realidad, porque está actuando sobre la parte del cerebro que sirve para que pensemos, ¿no? Pero también actúa sobre sustancias parahipocampales. Esto quiere decir que facilita el acceso de memorias que están, pues no sé, hacer un repaso autobiográfico, ¿no? Entonces, hay personas que quieren también resolver cosas de su pasado y pueden, con esta facilidad de volver a hacer este recuerdo autobiográfico a situaciones de su biografía para resolverlas, ¿no? Es decir, y luego ya en colectivos concretos, ¿no? Como por ejemplo en enfermos terminales, ¿no? Pues esta disolución del ego, esta comprensión de que la realidad es algo mucho más grandioso que la identidad individual, pues a personas que están en las últimas fases de su vida les alivia bastante, ¿no? Y de hecho, los principales estudios que se han hecho, o los más interesantes, con psilocibina y LSD en el tratamiento de la depresión y también con DMT, es precisamente en personas en fases finales de su vida. Si hay una persona que está interesada en este tema o que escucha por primera vez, que quiere aprender, que quiere investigar más, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer esta persona como para lograr adquirir los conocimientos y poder tomar decisiones de forma correcta? Información, lógicamente. Lo que pasa es que la información hay que saber seleccionarla. Entonces, bueno, hay algunos buenos libros por ahí por los que empezar a investigar. No sé, aquí en España se acaba de inaugurar una nueva colección de libros que se llama Guías del Psiconauta, ¿no? Donde son 3 libros, uno de farmacología, de los psicodélicos, otro sobre psicodélicos y salud mental y otro sobre el renacimiento psicodélico. Lo puedo poner en el chat. Son libros que creo que también se van a poder encontrar en Latinoamérica. Bueno, te lo he puesto ahí en el chat. En español tampoco hay mucho más. Luego en inglés, pues yo que sé, están los libros de Bensesa del Renacimiento Psicodélico, el libro de Michael Pollan es una buena introducción, también a los documentales de Netflix, creo que sobre Michael Pollan. Estos son buenas vías para empezar a documentarse y empezar a informarse. Y después de eso, cuando ya quieren consultar con un experto en el tema, pareciera que hay también una nueva tendencia de gente que está yendo a estudiar a Estados Unidos, sobre todo psicólogos y psiquiatras. Claro, luego ya si quieres dedicarte profesionalmente a esto, porque seas investigador o investigadora y quieres dedicarte a la investigación, pues bueno, yo creo que lo más sensato es ir a tu universidad donde estás estudiando, ¿no? Y decir a tus profesores que quieres dedicarte a investigar esto y a ver qué les parece, ¿no? Y cada vez hay más aceptación, cada vez hay más grupos de trabajo y cada vez yo creo que es un área que, bueno, porque también estamos viviendo lo que se llama la crisis de la psicofarmacología, todo esto que te he explicado de las razones por las que ahora los psicodélicos están tan de moda, también hay otra razón que me ha dejado fuera, y es que la medicación psiquiátrica y los enfoques en salud mental han fracasado, la biomedicina ha fracasado en el tratamiento de la salud mental, los psicofármacos son muy útiles en el tratamiento agudo y en el corto plazo, pero no se puede tener a las personas cronificadas con benzodiazepinas, ¿no? Con antidepresivos o con antipsicóticos, porque los efectos a largo plazo son devastadores para la salud, ¿no? y producen más efectos negativos a la larga que positivos. Entonces, claro, hay una necesidad de tener nuevos tratamientos en salud mental y como no estamos mirando estos determinantes estructurales de los que te he hablado antes, porque seguimos así con la mira puesta solamente en lo bio y en entender cómo funciona el gen que genera la depresión o cómo funciona el tal, a pesar de que a día de hoy no hay una sola evidencia que respalde, por ejemplo, la hipótesis monoaminérgica de la depresión.
No, esto de que la depresión es un déficit de serotonina, un desbalance, esto nunca se ha demostrado. Esto solamente ha sido una promoción de la industria farmacéutica para vender fármacos antidepresivos de tipo ISRS. Hace poco se publicó en una revista, no sé si en Science, una de estas revistas importantes, un metaanálisis desmontando definitivamente esto. Bueno, este fracaso en los tratamientos biológicos de salud mental también ha hecho que los psiquiatras y los profesionales de salud mental estén buscando alternativas, ¿no? Esto no nos pasa a los psicólogos. Los psicólogos no necesitamos tener que apoyarnos en ningún fármaco ni en ningún medicamento, porque ya funcionamos bastante bien con nuestras técnicas. Si encima tenemos fármacos o herramientas como estas, que en vez de tapar el síntoma, como digo, lo hacen aflorar, pues mucho mejor, ¿no? Porque será todo más rápido y más fácil para nuestros pacientes. Pero esto sí que es una necesidad de los psiquiatras, porque no tienen nada, ¿no? Y necesitan tener algo para que se les reconozca como profesionales médicos, ¿no? Muy claro. Oye, José Carlos, llevamos casi una hora hablando, se me pasó volando el tiempo. Te quería preguntar si es que había algunas palabras que le quisieras dejar a la gente en general, como modo resumen para ir cerrando en el fondo. Bueno, esto, ¿no? Nosotros ahora en ICERS, y somos el grupo, junto con mi colega de la Universidad de Ribera Preto, el grupo que más ha publicado y publicaciones tiene sobre la ayahuasca en sus diferentes ámbitos, pero estamos moviéndonos ya de terreno biomédico y a entender cómo funcionan los sistemas médicos, ¿no? Y estamos viendo que el sistema médico occidental en salud mental es un auténtico desastre, que el dinero que se invierte está mal invertido porque no se invierte donde se tiene que invertir. Todo el dinero de la investigación se lo lleva a la investigación biomédica, el 80-90% del presupuesto. Esto es aberrante porque después de tanta inversión, después de la década del cerebro, que fue en el año 2000, las enfermedades neurodegenerativas siguen sin tener tratamientos, las enfermedades mentales ni te cuento. Por eso nos vamos a la Amazonía a estudiar cómo funcionan los sistemas médicos tradicionales, ¿no? Porque otra de las causas probablemente de esta epidemia de salud mental es las sociedades tan atomizadas a las que nos abocamos, ¿no? Y los individuos, ¿no? La soledad y la ruptura de los vínculos comunitarios, en definitiva. Sin embargo, esto es algo que es lo que prevalece en las comunidades indígenas. Dicho esto, el mensaje es, vamos a tomar un poco de perspectiva, ¿no? Y vamos a entender estas sustancias no como la gran promesa o la gran revolución en psiquiatría, porque sabemos que las revoluciones no existen. Vamos a tomarlas como herramientas. Y solamente estas herramientas funcionarán si también empezamos a pensar o a reflexionar sobre cuáles son las causas estructurales que están fomentando esta epidemia de salud mental que tenemos ahora mismo en el planeta entero, ¿no? Podría decir. Y vuelvo un poco con el mensaje que nos comentaste al principio de que existe la óptica hoy en día de que la salud pareciera ser muy individual, pero quizás la salud en realidad hay que verla como algo más colectivo. Oye, los antropólogos hablan de autocuidado, ¿no? Entonces, cuando se habla... Ahora hay en España una persecución, ¿no? a la ayahuasca, ¿no? Se habla de sectas de New Age, sectas pseudocientíficas, sectas de la ayahuasca, en fin. Y es esto, ¿no? Son de estos apóstoles de la evidencia científica que generalmente no son científicos y que no tienen mucha idea sobre cómo hacer ciencia, donde la Biblia es el ensayo clínico aleatorizado y tal. No sé, los antropólogos hablan de autocuidado, ¿no? De cómo las comunidades generan sus propios sistemas también de gestión de la salud que pueden estar en connivencia con la medicina alopática, pero no necesariamente. Y esto es lo que estamos viendo que ocurre pues, con muchos grupos que empiezan a organizar ceremonias de ayahuasca, de honguitos, es decir, una forma autogestionada de la salud. Y parece que en vez de tratar de comprender este fenómeno y tratar de, bueno, de acompañarlo y de trabajar juntos, pues se estigmatiza, se rechaza y se persigue, ¿no? Bueno, no sabemos dónde vamos a llegar en esta tensión en la que estamos ahora, en el que por una parte
hay 2 sustancias a punto de autorizarse, como la psilocibina y la MDMA. Y por otra parte están unas sustancias pues, que tú te puedes cultivar en tu casa y que a lo mejor no te apetece tomar con un psiquiatra, pero sí con un grupo de amigos, porque estas sustancias sobre todo se han utilizado tradicionalmente para fortalecer los lazos comunitarios. Cuando los lazos comunitarios se rompen, aparece la soledad, aparece la atomización y aparece toda la epidemia de salud mental que estamos atravesando ahora. Muy, muy, muy claro y muy interesante. Si es que alguien quisiera buscarte, ubicarte en algún lugar, ¿dónde tiene que escribirte o en qué sitio web tiene que entrar para poder quedar en contacto contigo o leer más? Puede escribirme a mi correo, puede buscar en mi institución, en ICERS, mi correo electrónico que es jcbouso@icers.org. Te lo escribo. José Carlos, muchísimas gracias. Verdadero placer conversar contigo y espero estemos en contacto pronto nuevamente. Seguro, muchas gracias por darme la oportunidad.